Bueno, bienvenidos a otra clase de Derecho Penal 2 Tradicional 2020. Vamos a desarrollar en esta oportunidad el capítulo número 13 o la orilla número 13, delitos contra la seguridad pública, contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y comunicación y contra la salud pública a continuación. Artículos 198 a 208 del Código Penal. Vamos a arrancar con el primer artículo, que es el delito de piratería. Bien, es un artículo un poco extenso y establece lo siguiente, el artículo 198. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años, primero, el que practicare en el mar o en ríos navegables algún acto de depredación o violencia contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida. Segunda parte, esto continúo diciendo. Será reprimido. Perdón, acá está. El inciso segundo establece el que practicar algún acto de depredación o violencia contra una aeronave en vuelo o mientras realizare operaciones inmediatamente anteriores al vuelo o contra personas o cosas que en ella se encuentren sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida. Inciso tercero, el que mediante violencia, intimidación o engaño usurpare la autoridad de un buque o aeronave con el fin de apoderarse de él o de disponer de las cosas o de las personas que lleva. Bien, vamos a desarrollar cada uno de estos incisos. Igualmente tenemos que continuar con el inciso cuarto y el quinto. El inciso cuarto establece el que, el que en connivencia con piratas les entregare un buque o aeronave su carga o lo que perteneciera a su pasaje o tripulación, y el inciso quinto, el que con amenazas o violencia se opusiere a que el comandante o la tripulación defiendan el buque o aeronave atacados por piratas. Inciso sexto, el que por cuenta propia o ajena equipare un buque o aeronave destinados a la piratería. Inciso séptimo, el que desde el territorio de la República, sabiendas traficar y con piratas, o le suministrare auxilio. Bien, comencemos con la primera parte de este articulado. En cuanto a las cuestiones preliminares y bien jurídico protegido, este delito se denomina delito de piratería. Se desarrolla ya sea en mares o ríos de tipo navegable. Recuerden que los ríos navegables tienen la línea del Tarwell, que es la parte más profunda, y en Argentina, por ejemplo, lo es el Río de la Plata. Y el mar, dentro del mar, puede ser territorial o no. Bien, nosotros, para que esté dentro de las previsiones del Código Penal, tiene que ser el mar territorial. Bien, las 200 millas marítimas o la plataforma continental que establece la normativa. Aquí se ejercen comportamientos de depredación o violencia, coartando en consecuencia la libertad de la navegación y provocando simultáneamente inseguridad y peligro de naturaleza común. Bien, acá se van a distinguir otra forma de piratería, que es la del corsario. El corsario es quien tiene una autorización en tiempos de guerra para atacar buques, y esa autorización tiene límites. Bien, por ejemplo, un corsario puede estar autorizado para atacar buques de guerra y en un exceso puede atacar un buque civil. Bien. El segundo punto dice lo punible en este inciso primero va a ser lo siguiente: la piratería propiamente dicha o piratería marítima y el abuso de patente o corso. Bien, la patente de corso es este que yo les decía recién, la capacidad que tiene un buque para atacar otros buques y hacerlo legítimamente por una autorización del Estado. Bien, la infracción va a consistir en desplegar actos de depredación que pueden ser el robo, el pillaje, el saqueo, los daños, bueno, etcétera. Y la depredación y violencia. Bien, la violencia puede ser física o moral contra un buque o personas o cosas que se encuentren en el buque. La conducta debe ser idónea, bien, para atacar el peligro, para atacar la seguridad común. En cuanto a las personas intervinientes como sujetos activos, se va a tratar de
un pirata o un corsario, bien, que cuente con patente. Nuestra Constitución derogó la autorización para buques corsarios a partir de la Constitución de 1994, bien, que suprime la patente de corso. Por eso este tipo penal, ese apartado específicamente, hay quienes opinan que no estaría ya en nuestro derecho. Eh, el cuarto punto establece lo que se castiga en el inciso segundo, y eso es lo que se denomina piratería aérea. Las conductas de Valiosa en este caso son las mismas que en el inciso primero, referidos a los ríos o mares, con la salvedad de que acá el ataque se debe provocar sobre una aeronave que esté en vuelo o mientras realiza operaciones inmediatamente anteriores a emprender el vuelo, mientras carga combustible, mientras realiza las maniobras en la pista previas al despegue. Lo que reprime el inciso tercero, que es el punto 5, es la usurpación de autoridad de un buque o aeronave, lo que se denomina también piratería impropia o usurpación de mando. En este caso, lo que se ejerce violencia, intimidación o engaño tendiente a usurpar la autoridad del buque o la aeronave, con el propósito de apoderarse de la aeronave y de disponer ya sea de las personas o de las cosas que en ella se encuentran y se transportan. Recae sobre las personas que ejercen el mando o sobre terceros ajenos a la tripulación. En el interior de la nave, esto se puede producir, las maniobras se pueden producir en el interior de la nave o desde el exterior de la nave, no es indistinto para la configuración del tipo penal. Respecto al punto 6, lo que establece los incisos cuarto y quinto del artículo es la connivencia con piratas. En este caso se denomina como connivencia con piratas. Son dos figuras que importan de parte del sujeto activo o del culpable actos de colaboración de naturaleza consciente y voluntaria con piratas. En el primer delito lo que se requiere es la entrega, eso es la colocación en poder, digamos, darles a los piratas el buque o la aeronave, la carga o las cosas que pertenecen a la tripulación o a los pasajeros, como consecuencia de una cooperación con ellos. Es un ilícito de propia mano, por cuanto sujeto activo del delito solamente puede ser el capitán, el comandante o las personas que accidentalmente ostenten el gobierno de la aeronave o del medio de transporte. En el inciso quinto, en la oposición a la defensa contra piratas, lo que se reprocha es el uso de amenazas, violencia, para oponerse o impedir a que el comandante o la tripulación defiendan la aeronave o los buques atacados por piratas. Esto es cuando se está produciendo el ataque, se ejerce violencia desde dentro de la nave o aeronave para evitar que se ejerza una defensa activa que sea efectiva. Bien. Punto número 7, lo que está contemplado en el inciso sexto, esto es el equipamiento de buque o aeronave pirata. En este caso, se trata de un acto preparatorio que es elevado a la categoría de delito, por lo tanto es punible, y en cuanto a delito o ilícito consiste en equipar, colocar o proveer de elementos, ya sean armas o tripulación, a una aeronave o un buque destinado a la práctica de la piratería. El punto 8, lo punible en el inciso séptimo, que también se denomina este inciso séptimo, tráfico con piratas. Trafica la persona que vende, compra, permuta, reduce o reduce cosas con piratas, con personas que se dedican a la piratería. Le suministra auxilio, socorro o ayuda de cualquier especie, ya sea que los oculta, les ofrece dinero o le ayuda a reducir las cosas obtenidas producto de esta maniobra. Los actos de valioso en este caso deben ocurrir en el territorio de la República, ya sea en el mar, en la tierra o en el aire. Bien, esto es una condición objetiva de punibilidad. Esto sin perjuicio de que existen además tratados en contra de la piratería que ayudan a que sea punible fuera
digamos, por el Estado Nacional donde el buque aterriza o es detenido. En cuanto a la piratería grabada, está contemplada en el artículo 199, que es el siguiente, y establece que si los actos de violencia u hostilidad mencionados en el artículo anterior fueren seguidos de la muerte de alguna de las personas que se encontraren en el buque o la aeronave atacado, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión. Como ustedes pueden ver, el objetivo principal de este delito no es, digamos, no se refiere a que la muerte tiene que ser una finalidad perseguida por las personas que están cometiendo el acto de piratería, sí como una finalidad aceptada. Ahora vamos a ver específicamente cada uno de los elementos. Inicialmente lo que se va a necesitar es que la muerte sea de naturaleza preterintencional, pero que posea una relación causal con el episodio desplegado. Bien, por ejemplo, se dispara hacia la aeronave y que se le provoca a consecuencia de ese disparo una muerte a alguno de los pasajeros o a algún miembro de la tripulación sin ser directamente ese el objetivo. Bien, esto es ya sea por el ejercicio de la violencia o la hostilidad que se ejerce hacia el buque o la aeronave. Eh, la víctima no va a importar de qué calidad o condición posea y basta con que se encuentre en el buque o la aeronave que resulta objeto del ataque. En cuanto al envenenamiento, que es el artículo 200 del Código Penal, es el envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales. Bien, este es un artículo amplio también que establece lo siguiente: será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años y multa de pesos 10.000 a pesos 200.000 el que envenenare, adulterare, falsificare de un modo peligroso para la salud aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. En este caso, la infracción es una infracción que provoca un riesgo general eh, porque de estos elementos están destinados a la población en general o no tienen un destino específico o privado. La salud pública presupone siempre la existencia de un peligro indeterminado para los individuos. Bien, no se sabe exactamente a cuántas personas va a alcanzar este peligro. En cuanto a la salud pública, es el conjunto de condiciones que positiva o negativamente garantizan o fomentan la salud de todos los ciudadanos. Envenenar significa agregar o mezclar alguna sustancia, aunque no sea en cantidad suficiente para producir la muerte a la persona que la ingiere. Recuerden ustedes que desarrollamos el concepto de veneno, que es un concepto amplio, cuando vimos el artículo 80 dentro de los agravantes, ¿bien? Que es el homicidio con veneno u otro procedimiento insidioso, que bueno, el concepto de veneno lo pueden sacar de ahí. Adulteración implica alterar la sustancia de una materia agregándole otra distinta, ¿bien? Eso es la adulteración. Por ejemplo, cuando ustedes, ahora que hace poco ocurrió en México, que se está produciendo muchas muertes, que es sustituir el tipo de alcohol con el que se producen las bebidas y eso ha causado muchas muertes en distintas personas, ¿bien? Y esto le quita algunos de los elementos y lo somete a algún proceso de descomposición a la sustancia. Bien, el ejemplo es estas bebidas alcohólicas que fabrican, en vez de tener alcohol etílico, tienen metanol, que es otro tipo de alcohol, y por eso provoca eh, intoxicación y en algunos casos la muerte. Falsificar importa tanto o se debe entender como la imitación de un objeto del objeto del delito. Bien, la falsificación puede ser, por ejemplo, cuando se imita un alimento. Esto es un delito que ha ocurrido y que bueno, últimamente se conoce bastante, que es la sustitución de alguna sustancia alimenticia por una que es inerte. Bien, ya sea cartón, papel, restos de alimentos que imitan con sustancias químicas el sabor o la textura de un alimento. La sustancia falsa es la que nace ya desde su primer momento imitada.
Se diferencia con la adulterada porque la adulterada originariamente es una sustancia correcta, nada más que se le agrega agua, se le agrega algún elemento para diluirla y de esa manera se la adultera. La sustancia falsa directamente no posee las propiedades de la sustancia originaria. Bien, entonces sustituye con algo que no es o que no se trataría de un medicamento en este caso. Sustancias alimenticias son todas aquellas que sirven para ser ingeridas por un individuo. Las sustancias medicinales son las que se utilizan para curar o prevenir enfermedades. Las sustancias destinadas a la elaboración de productos medicinales son las que sirven para producir las segundas. Y en definitiva debe tratarse de algo que esté dirigido al uso público o al consumo de una cantidad indeterminada de sujetos. Bien, esto ya lo que le decía anteriormente, que no es una producción, por ejemplo, si ustedes son tres amigos que se juntan y producen cerveza eh, de forma casera y esa cerveza es de mala calidad, es muy probable que esa cerveza solamente sirva para ustedes. Distinto sería que ustedes, por ejemplo, produzcan cerveza u otra bebida alcohólica para la venta y distribución. Bien, son dos ejemplos distintos. El uno no va a estar tipificado y el otro sí va a estar alcanzado por esta norma. El tráfico, el artículo siguiente es el tráfico de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, artículo 201 del Código Penal. En este caso, las penas del artículo precedente se aplicarán al que vendiere, pusiere en venta, suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo. Vamos a ver ahora de qué se trata este artículo. Aquí se va a castigar distintos tipos de conducta. Se va a castigar la venta, la puesta a la venta, el suministro, la distribución, el almacenamiento con fines de comercialización, ya sea por cuenta propia o ajena, de manera directa o por medio de otro, eh, siempre y cuando el sujeto disimule el carácter nocivo. Bien, disimular el carácter nocivo puede ser por acción u omisión. Por acción es cuando se lo hace aparentar ser normal y omisivo es cuando no se advierte a la persona de lo que está comprando o lo que se le está suministrando. La disposición va a contemplar la hipótesis del tráfico o circulación de mercaderías o medicamentos peligrosos para la salud de las personas en general. Eh, Esto quiere decir que no se va a penar la simple tenencia de objetos de este tipo. Por ejemplo, si yo tuviera mercadería, supóngase que yo tenía una farmacia, la cerré y tengo medicamentos adulterados que por estar adulterados, digamos, por estar vencidos, por ejemplo, estos son peligrosos, pero no los comercializo, simplemente los tengo, eso no está tipificado. Sí estaría tipificado si esos medicamentos son puestos a la venta, bien, como medicamentos peligrosos. Si los objetos, en segundo supuesto, si los objetos son peligrosos, basta la ejecución de cualquiera de los actos enumerados por la norma para que se presuma iure de iure la existencia de riesgo para la salud de un número indeterminado de personas y se tenga por configurada la infracción penal. Bien, hay elementos que por su naturaleza son elementos peligrosos. En este caso, siguiendo con el ejemplo que ya veníamos dando del alcohol adulterado, ese tipo de sustancia es peligrosa de por sí. Bien, entonces hay que presumir que es un riesgo para la salud pública. La disimulación es tanto como el ocultamiento del carácter o poder nocivo del objeto, ya sea por un acto positivo, como dijimos anteriormente, o negativo, que lleve a un error al sujeto que lo adquiere, al tercero, sobre el peligro que esa sustancia le acarrea para su salud o la salud de su familia o la salud de las personas que le inquieran. Va a ser nocivo aquello que es dañoso, pernicioso o perjudicial. La disimulación es el ocultamiento del carácter perjudicial. No hace falta que las cosas sean nocivas, sean utilizadas, bien consumidas o aplicadas. ¿Por qué? Porque este delito es un delito de peligro. Si se produjera además una consecuencia, la figura se va a ver agravada.
Eh, Bien, porque es otro elemento. No solamente, esta figura solamente requiere que la sustancia, siendo peligrosa, sea vendida como establece la norma. Bien. En cuanto a los agravantes, tenemos el artículo 201 bis del Código Penal que establece lo siguiente. Si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales resultare la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión. Si resultaren lesiones gravísimas, la pena será de 3 a 15 años de reclusión o prisión. Si resultaren lesiones graves, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se aplicará además la multa de pesos 10.000 a pesos 200.000. Como vemos, el artículo anterior se tiene que concursar con este. ¿Por qué? O en realidad se aplica este artículo porque es un agravante del anterior. Cuando hay un resultado, cuando se produce además ya sean lesiones graves, gravísimas o la muerte de un sujeto. Este artículo desplaza al anterior. Bien. Las lesiones graves ya las vimos están contempladas en el artículo 90, las gravísimas en el 91, y la muerte, bueno, es una consecuencia del comportamiento descrito en el artículo 200 anteriormente, que es cuando, por ejemplo, se adulterare o se falsificare una sustancia de este tipo. Se trata de un resultado de naturaleza preterintencional, porque la persona que adultera no busca matar, con su conducta no busca matar, sino, por ejemplo, obtener un beneficio económico, ¿bien? Beneficiarse económicamente, por ejemplo, del delito que está cometiendo. Eh, a consecuencia de ese beneficio se provoca la muerte de distintas personas. Si, por el contrario, el sujeto busca producir la muerte de las personas a través de este medio, en realidad lo que estaríamos viendo sería un homicidio agravado, ¿bien? Por un medio idóneo para la creación de un peligro común. O sea, por eso es que se requiere que este tipo sea, o que los homicidios producidos a consecuencia de este delito sean de naturaleza preterintencional. En este delito lo que se da se habla de naturaleza preterintencional porque el autor quiere envenenar, adulterar o falsificar las aguas potables, las sustancias alimenticias, o medicinales. Bien, eso lo quiere, lo hace de manera dolosa, pero lo que no quiere o lo que no lo que él no está buscando es el resultado muerte, bien, o el resultado de lesiones graves, o el resultado de lesiones gravísimas, que es lo que se denomina la faz culposa, y por eso el tipo es preterintencional. Vamos al tipo del artículo 202 del Código, que es la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa. El artículo 202 se te establece, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Este tipo, bueno, de más está decirlo que hoy en tiempos de pandemia es un tipo que resulta interesante, lo mismo que el artículo 205, que lo vamos a ver un poco más adelante, y los que están en el medio, eh, que seguidamente vamos a desarrollar. Bien, hay algunas precisiones que tenemos que hacer. En este caso, el hecho va a acontecer cuando la enfermedad se difunde o se multiplica o se transmite entre los individuos. Vale decir que no se trata de una persona que accidentalmente o sin intención difunde una enfermedad. Bien, en este caso el delito es de naturaleza dolosa. La conducta punible consiste en propagar una enfermedad que es contagiosa y peligrosa para las personas. Contagia quien transmite, ya sea de manera directa o indirecta, a otra persona la enfermedad que padece o que incuba. De manera directa, por ejemplo, puede ser quien contagia por contacto directo a una persona. Indirecta, quien, por ejemplo, toca una superficie y esa persona eh, se toca una superficie o esparce en el ambiente alguna sustancia que después provoca la enfermedad. Propaga la enfermedad quien por actos idóneos para transmitir la enfermedad
o mediante la difusión de gérmenes patógenos crea el peligro que la enfermedad se disemine. Por ejemplo, hay enfermedades que se pueden diseminar esparciendo un spray en el aire, o por respirarla, o por tocarla, o por ingerirla, etcétera. Digamos, hay distintos tipos de enfermedades y distintas, dependiendo de la forma de contagio, la forma de esparcirla o de propagarla. Se va a entender por enfermedad peligrosa o contagiosa aquella que es susceptible de producir un grave daño para la vida o la salud de las personas y puede transmitirse a otro por cualquier forma o medio. Bien, el concepto es amplio. El delito se va a consumar con prescindencia de todo resultado, o sea, sin perjuicio de que se produzca o no el contagio. Bien, lo que se pena es la intención del autor que busca producir el contagio o la propagación del contagio. No se va a requerir efectivamente la producción o un resultado material. El contagio se produce cuando se cristaliza la hipótesis de la transmisión de la enfermedad de un enfermo a otro, a otra persona que no lo está, que no se encuentra enferma o que está sana. El tipo culposo está contemplado en el artículo 203. Establece que cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de pesos 5.000 a pesos 100.000. Si tuviere como resultado la enfermedad o muerte, se aplicará prisión de 6 meses a 5 años. Bien, veamos el desarrollo de este artículo. En cuanto a la modalidad comisiva, es de naturaleza imprudente y se aplica a los artículos 200 al 202 del Código. La pena culposa se agrava para el caso de que se resulte la muerte o la enfermedad de alguna persona. Bien, lo que es importante es que se acredite la existencia de nexo de causalidad entre la enfermedad y el resultado muerte o enfermedad. El artículo 204 establece lo que se denomina suministro infiel de medicamentos. Puntualmente establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que, estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica o diversa de la declarada o convenida, o excediendo las reglamentaciones para el reemplazo de sustancias medicinales, o sin la presentación y archivo de la receta de aquellos productos que, según la reglamentación vigente, no pueden ser comercializados sin ese requisito. Bien, acá hay distintos delitos que los vamos a desarrollar enseguida. En primer lugar, se regula en este artículo el suministro de sustancias medicinales destinadas a las personas, protegiendo así la salud pública. Bien, los medicamentos están destinados a la utilización de la población en general y por tanto deben ser regulados. Es un delito de mano propia, por cuanto el sujeto activo puede ser únicamente aquel que está autorizado para vender sustancias de tipo medicinal a los individuos o a la población en general. Esto puede ser un farmacéutico, un auxiliar de farmacéutico de tipo particular o un hospital, el director de un laboratorio, etc. ¿En qué consiste? Suministrar es expender o despachar una sustancia medicinal a otra persona en especie, calidad o cantidad distinta de la receta médica. Bien, esto quiere decir que si el sujeto, supongamos, busca un específico medicamento, le puede vender, por ejemplo, un medicamento vencido y no es de la calidad deseada. O le puede dar una cantidad que no es la recetada, puede dar de más o de menos, o darle una especie de medicamento distinta a la que debería suministrar. El suministrar no abarca la aplicación del medicamento que puede ser hecho, por ejemplo, por una enfermera que nada tiene que ver con este tipo delictivo, salvo que sea la enfermera la que está suministrando o vendiendo este elemento, porque bueno, en ese caso sí.
pero no, si se está separado no sería ese el caso. Eh, el tipo penal recoge una especie de fraude o perjuicio contra una persona. ¿Por qué? Porque no es menos cierto que, se le está entregando o se le está perjudicando patrimonialmente, aunque no es necesario que sea un perjuicio cuantioso. Y acá a la ley no le interesa tanto el perjuicio económico, sino más bien el perjuicio que hay a la salud pública, que es un bien mayor. Eh, en este caso va a presuponer un suministro infiel eh, y sin que tenga relevancia o valor económico el medicamento o el perjuicio para el beneficio sufrido por el sujeto pasivo. Bien, esto es prima de la salud pública. El delito se va a perfeccionar con la falta de correspondencia entre lo recetado y lo que se expende. Bien, lo que se da en la receta y lo que se entrega a la persona que va con esa receta es distinto. En el segundo supuesto, por otra parte, se contempla la figura de quien se excede con la reglamentación para el reemplazo del medicamento. Bien, se trata de una ley penal en blanco, ya que se contempla eh, con las reglamentaciones para el reemplazo de sustancias medicinales. La conducta del farmacéutico en este caso será típica cuando, a pedido del cliente, realice la sustitución de la especialidad medicinal de manera infiel con características distintas a las recetadas por el médico. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes alguna vez han ido al médico, eh, en algún momento les ha pasado que, por ejemplo, les ha recetado algún medicamento y les van a la farmacia a pedir ese medicamento y les dice no lo tengo, pero tengo otra droga con otro nombre distinto que tiene el mismo efecto o es igual que lo que te dieron en la receta. Entonces, el farmacéutico hace una sustitución, no les entrega exactamente lo que dice su receta médica, pero sí una droga que la sustituye. Bien, en este caso, quien la sustituye lo hace de manera infiel y les entrega una droga que no tiene las características de la droga que ustedes necesitan. Bien, la droga o el medicamento. El tercer supuesto delictivo en este caso va a abarcar la misma figura del primer párrafo, con la diferencia de que en este caso el suministro es sin la receta que se exige por la reglamentación vigente. En este caso el suministro del medicamento se hace sin receta y falta la receta que se denomina receta bajo archivo. Entonces la acción típica va a comprender dos tipos de conducta, que la primera de ellas es suministrar el medicamento sin que exista la receta. Y la segunda es que existiendo la receta, esa receta no se archive. ¿Qué quiere decir? Le entregan los medicamentos que ustedes van a comprar y les entregan la receta y no se guarda esa receta, que debe quedar un registro de la venta. ¿Por qué se tiene que quedar un registro de esta venta? Porque hay drogas que son adictivas o que son prohibidas para el uso en general. Entonces, ¿qué sucede? Se controla qué cantidad se vende y a quién se vende ese tipo de medicamento. Es un control de la autoridad pública. El artículo siguiente, el 204 bis, establece el suministro infiel de sustancias medicinales en forma culposa y establece que cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometiere por negligencia, la pena será de multa de pesos 5.000 a pesos 100.000. Bien, la remisión al artículo anterior es una remisión amplia, por lo tanto ha generado algunos problemas que, bueno, ustedes lo pueden leer en la doctrina. En este caso el comportamiento es de naturaleza imprudente y en este caso es solamente un tipo negligente, que es que la negligencia es un hacer de menos, bien, un no tomar los recaudos necesarios. Por parte del sujeto activo, que es la persona que está encargada de la venta de estos medicamentos o sustancias, que importe un suministro indebido de sustancias de tipo médico. Bien, el artículo 204 contiene distintos tipos de supuestos, o sea, ustedes vimos recién que el artículo 204 al menos contiene tres hipótesis típicas. La doctrina hace la distinción, pero entiende que la punibilidad
por culpa alcanza a todos los supuestos del artículo 204 y se denomina el suministro regular e infiel del medicamento. Bien, vamos a ver un poco más adelante. En este caso, la conducta homicida del sujeto es quien actúa por descuido y no cumple con los recaudos indispensables. Bien, el sujeto tiene obligaciones a su cargo y no las cumple. Y por esa falta de cumplimiento va a suministrar las drogas sin cumplir con el archivo de la receta. El artículo 204 ter habla de la producción o fabricación de sustancias medicinales en establecimiento no autorizado. En este caso será reprimido con prisión de 1 a 4 años o multa de pesos 10.000 a pesos 200.000 el que produjere o fabricare sustancias medicinales en establecimientos no autorizados. En este caso, la persona culpable de este delito puede ser cualquiera, bien, cualquiera que tenga el conocimiento para hacer este tipo para llevar adelante este tipo de práctica. Se castiga a todo aquel que produjere o fabricare sustancias medicinales en establecimientos no autorizados. Bien, el Estado como tiene el monopolio de las autorizaciones para este tipo de prácticas o para este tipo de actividad. Esto tiene una justificación porque el Estado es quien es el garante de la calidad y de la seguridad con la producción de medicamentos o sustancias destinadas para el consumo del público en general. Supónganse que si el Estado no tuviera el control de esto, cualquiera podría hacer medicamentos de su casa, fabricarlos y venderlos con la consecuencia de que pueden resultar muchas personas muertas o lesionadas a consecuencia de esta práctica. Bien, por eso es que el Estado tiene el monopolio exclusivo de las autorizaciones. Acá se busca prevenir la fabricación de naturaleza clandestina de medicamentos. Bien, la autoridad de aplicación para esta normativa es el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. La ley que incumbe a esta materia es la Ley de Medicamentos número 16.463, la que establece los requisitos exigidos para la importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización o depósitos de drogas, productos químicos y reactivos y medicamentos. ¿Por qué es importante cada uno de estos extremos? Porque en cada uno de estos momentos se pueden producir alteraciones a los químicos. Por ejemplo, los depósitos de distintos tipos de drogas, hay drogas que si son incorrectamente almacenadas pueden producirse alteraciones químicas que las vuelven peligrosas para la salud. Por ejemplo, se las guarda a altas temperaturas o se las guarda en un lugar donde están expuestas al sol o a algún elemento que provoca que se vuelvan nocivas para la salud. Por eso es importante también controlar cómo se las almacena. Bien, cómo se las produce también y cómo se las comercializa. Se entiende que son sustancias medicinales aquellas que en estado sólido, líquido o gaseoso estén destinadas al uso terapéutico, medicinal y se encuentren dotadas de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar o curar una enfermedad, dolencia o que tengan aptitud para efectuar funciones corporales o psíquicas. El artículo contiene un elemento de naturaleza normativa que es el establecimiento debe carecer de autorización de la autoridad competente para que allí se produzcan o fabriquen medicamentos. Bien, la autorización que ya veníamos viendo anteriormente. Bien, vamos un poco más adelante. El tipo de omisión de deberes de control o vigilancia del artículo 204 cuater del Código Penal establece que será reprimido con multa de pesos 10.000 a pesos 200.000 el que teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado al expendio, almacenamiento, distribución, producción o fabricación de sustancias medicinales a sabiendas incumplir con los deberes a su cargo, posibilitando la comisión de alguno de los hechos previstos en el artículo 204.
Bien, en este caso estamos hablando de un delito de propia mano porque el sujeto activo o el único sujeto que lo puede llegar a cometer solo puede ser quien tiene a su cargo la dirección, administración, etcétera, de un establecimiento destinado al expendio, almacenamiento, etcétera, de sustancias medicinales. Eh, por eso es que en este caso se habla de que se trata de una persona que tiene una posición de garante respecto de esa actividad. El tipo legal es de naturaleza omisiva porque el autor no cumple con los deberes a su cargo y de este modo da posibilidad o eh, genera las condiciones a que otra persona ejecute alguno de los hechos previstos en el artículo 204 que ya desarrollamos anteriormente. Eh, Vamos al artículo 204 quinquies, venta de sustancias medicinales que requieren receta médica a persona no autorizada. Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización. En este caso, el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, obra sin tener autorización sanitaria competente para vender sustancias de tipo medicinales. Eh, el expendio de medicamentos que no sean medicamentos bajo receta queda fuera de este tipo penal. En este caso solamente nos estamos refiriendo a los medicamentos que son de venta bajo receta. Va a ser atípica la figura, dijimos, como los medicamentos de tipo de venta libre. Aunque existe algunas, sí, va a ser atípica en cuanto a la normativa de este articulado, pero sí, por ejemplo, puede ser un delito o contravención, porque hace tiempo ya se dispuso que se prohíbe la venta, por ejemplo, de algunos medicamentos de venta libre en algunos almacenes, por ejemplo, de los típicos almacenes de barrio. Eso es una contravención, no es un delito propiamente. Bien, en cuanto al artículo 205 son la violación de las medidas contra las epidemias. Otro artículo bastante interesante para esta época. Dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Bien, bajo este articulado es que hoy en día se están formando las causas penales a las personas que incumplen la cuarentena obligatoria establecida por el Estado Nacional. Bien. ¿Y qué dice este artículo? En primer lugar, dice cómo opera la infracción y el bien jurídico protegido. En este caso, el agente viola o quebranta, ya sea por acción o por omisión, las medidas adoptadas por la autoridad competente, ya sean nacionales, la autoridad sea nacional, provincial o municipal, para impedir una epidemia. Eh, Esta epidemia tiene que afectar a las personas porque a los animales, lo vamos a ver, está en un artículo que viene un poco más adelante. Ya sea para introducir la epidemia o para propagarla. Bien, la consecuencia que tiene que tener ese comportamiento. El bien jurídico protegido de la disposición se va a tratar de evitar la difusión de las infecciones, ya sea de manera interna o externa. Estamos frente a un delito de mera desobediencia a las órdenes de la autoridad competente. Esto quiere decir que no se va a exigir un resultado, simplemente el delito, el desobedecer la orden alcanza. Eh, También quiere decir que en este caso, en otras circunstancias, sería una simple contravención o una mera desobediencia, bien, como se dice acá. Pero en realidad, en este caso, por una circunstancia especial de interés público, de interés social, se establece que se trata de un delito. Bien, en otras circunstancias, si no fuera una pandemia, no sucedería esto. Se trata de una normativa de carácter concreto que obliga, que obliga y que se debe cumplir por parte de la población en general. Esto se puede hacer por medio de una ley, de un decreto, de un reglamento o de una ordenanza de cualquiera de los estamentos del gobierno o del Estado. El segundo apartado establece que se entiende por epidemia y la norma penal en blanco. Epidemia es la propagación de una enfermedad sobre una comunidad, bien, cualquiera sea el peligro que esa enfermedad represente.
La epidemia puede tener su origen en una enfermedades de los animales o de las plantas, como vimos ahora con esta epidemia reciente que se originó, por ejemplo, dicen en los murciélagos, aunque todavía no está muy claro. La disposición es una típica normativa o ley penal en blanco. ¿Por qué? Porque establece la sanción, pero el comportamiento concreto no está establecido en la ley, sino que proviene de otra resolución de la autoridad administrativa. En este caso, quien dicta las medidas es la autoridad pública o bien un órgano legislativo o cualquier autoridad de tipo administrativa, bien que dicta un reglamento, una resolución o un decreto. Por ejemplo, para que ustedes lo comparen, el delito de los estupefacientes, por ejemplo, están detallados en un decreto, ¿bien? Y no están en la ley. O sea, ¿qué se entiende por estupefacientes? No sale de la ley penal, sino de un decreto del Poder Ejecutivo. En el apartado tercero, en cuanto a la consumación y las personas intervinientes, la consumación se produce con la violación de las medidas adoptadas por la autoridad o con la omisión del mandato cuando se exige realizar algún comportamiento exigido por la autoridad. Bien, en ese momento se va a perfeccionar el delito. Sujeto objetivo de este delito puede ser cualquier persona, incluso una persona que efectivamente está enferma, y sujeto pasivo puede ser cualquier persona donde se pueda propagar la epidemia. El artículo 206 habla de la violación de leyes de policía sanitaria animal. Bien, esto es lo que dijimos anteriormente, y establece que será reprimido con prisión de 1 a 6 meses el que viole las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal. Tiene uno justificativo, esto no es un capricho de la ley, sino que ustedes tengan en cuenta que cuando las leyes de policía sanitaria o animal se violan, por ejemplo, se pueden producir consecuencias para las personas. Un ejemplo bastante conocido es, por ejemplo, el mal de las vacas locas, que es una enfermedad que vino a consecuencia de darle restos de animales en el alimento balanceado a las mismas vacas. O sea, se les daba restos de vacas a las vacas para comer dentro de su alimento balanceado, y esto provocó un ciclo que generó una enfermedad que resultó en el conocido mal de las vacas locas. Bien, por ejemplo, por dar un ejemplo. En este caso se trata también de una ley penal en blanco, aunque a diferencia del artículo anterior, en este caso en el artículo se va a exigir una ley, bien, a diferencia del anterior que podía ser un decreto, una ley o una resolución. Bien, en este caso se requiere una ley. El bien jurídico protegido es la salud de los animales en general, pero también en relación a la salud pública, la salud de las personas. ¿Qué es lo que se quiere evitar? Se quiere evitar toda introducción o propagación de una epizootia, ¿bien? Que es una epidemia o plaga que repercute en los animales, o de una plaga de naturaleza vegetal. El artículo 207 habla de la sanción complementaria del artículo 207, reitero, en el caso de condenación por un delito previsto en este capítulo, que esto comprende desde el artículo 198 al artículo 208 de este capítulo. El culpable, si fuere funcionario público o ejerciera alguna profesión o arte, sufrirá además inhabilitación especial por el doble de tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuere la de multa, la inhabilitación especial durará de 1 mes a 1 año. De más está decir que digamos, el cargo público o la profesión o el arte tienen que estar relacionados con la violación de esta normativa. Vamos a ver enseguida. La pena en este caso va a ser la inhabilitación especial complementaria, ¿bien? Que es una accesoria de la condena de prisión o de multa que establece el artículo 208. Se impone en la medida de que el sujeto activo, en su condición de funcionario público, veamos que el término funcionario público está definido en el artículo 77, efectivice comportamientos de tipo delictivo dentro de su profesión, arte o función, sea la misma dolosa o culposa. Bien, entonces
Se trata de personas que tienen su profesión, su arte o su función vinculada a estos tipos normativos. Bien, no es cualquier persona. Eh, el artículo 208 es el ejercicio ilegal de la medicina y establece lo siguiente. Es un artículo también bastante largo que establece que será reprimido con prisión de 15 días a un año. Inciso primero, el que sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier otro medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas aún a título gratuito. Inciso segundo, el que con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles. Inciso tercero, el que con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, prestaré su nombre a otro que no tuviere título o autorización para que ejerza los actos que se refieren al inciso primero de este artículo. Hasta acá el 208, vamos a ver cómo se desarrolla. En primer lugar, las cuestiones preliminares y el bien jurídico protegido. Se protege en este caso también la salud pública. Obviamente, si las personas se someten al tratamiento de una persona, de un profesional de la salud que no resulta ser tal, se pone en riesgo su integridad física e incluso su vida. En este caso se va a tutelar la práctica médica que sea llevada a cabo por las personas que correspondan y que estos a su vez lo hagan de manera ajustándose a ciertos estándares profesionales. Bien, los delitos en cuestión no exigen la producción de un perjuicio para la salud efectivo. O sea, son delitos, basta con poner en peligro la salud de las personas, aunque, por ejemplo, podría ser una persona, un profesional o una persona que no siendo médico suministra a otras unas aguas saborizadas pensando que son medicamentos. No le va a causar un perjuicio, pero sí configura este delito. En este caso se denomina ejercicio, el inciso primero se denomina ejercicio ilegal del arte de curar o curanderismo. Bien, esto es el famoso caso de la supuesta médica Rímolo, no sé si ustedes lo recuerdan. En este caso el agente responde porque no tiene título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o poseyéndolo se exceden los límites para su autorización. El título es la certificación de la capacidad de un profesional en un arte de curar a las personas, ya sea público, privado, nacional o extranjero. La autorización es un acto de naturaleza administrativa por parte del Estado por el que se faculta a un sujeto a ejercer esa actividad con ese título. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando se matriculan? Generalmente las matrículas, por ejemplo, de los profesionales, bueno, de nuestra profesión, pero también de los médicos, se tienen que matricular para poder ejercer la medicina. Esa matrícula no es otra cosa que una forma que tiene el Estado de autorizar o de verificar los títulos antes de autorizarlos a ustedes a ejercer esa práctica médica. Bien. Y va a haber exceso en los límites de la autorización cuando el responsable o autorizado realiza otras actividades diferentes de las que podría realizar. Por ejemplo, el enfermero que receta medicamentos o el médico dental que realiza extracciones dentarias cuando son profesionales que no tienen o no deberían tener esas prácticas porque requieren otras calificaciones para esa práctica. O, por ejemplo, quien sin ser cirujano y siendo médico generalista realiza una operación que requiere una habilitación específica como médico especialista. Bien, en este caso la ley cuando utiliza la frase arte de curar está haciendo alusión no solo a la medicina, sino también a la odontología, a las parteras, a los farmacéuticos, etcétera, todos los profesionales vinculados a la medicina. Bien. El autor en este caso comete el delito cuando anuncia
publicita, comunica, etcétera, la realización eh, a su cargo de un tratamiento médico de los enunciados por la norma o cualquier otro tipo o cualquier otro como tratamiento de alguna enfermedad para las personas. Bajo ese tratamiento va a prescribir, administrar o aplicar habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier otro medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aún a título gratuito o si se persiguiere un fin noble. Bien, esto quiere decir aún aunque no se cobrara, aunque no es la regla. Generalmente se trata de personas que cobran por esta situación. El tercer apartado, bueno, lo que se castiga en el inciso segundo, en este caso es el delito de charlatanismo médico. El sujeto activo tiene título o autorización para el ejercicio del arte de curar y que esta persona va a anunciar o prometer de manera pública la curación de una enfermedad, ya sea a término fijo, por medios que son secretos o infalibles. Ustedes saben, si ustedes ya cursaron obligaciones, que los médicos tienen obligaciones de medios, igual que los abogados tienen obligaciones de medios y no de resultados. Quienes pueden acercarse a la promesa de un resultado son, por ejemplo, los cirujanos estéticos, pero ni siquiera ellos pueden asegurar métodos infalibles. Bien, esto es una práctica antiética. Porque, bueno, la medicina tiene, bueno, hay siempre una probabilidad de falla o de fracaso. Bien, va a ser contrario a la ética profesional. Este tipo de comportamientos son contrarios a la ética profesional y atentan contra la salud pública, conforme al artículo 20 de la ley 17.132. Y en esto no va a importar, como dijimos anteriormente, no importa que el tratamiento sea o no eficaz, o sea, puede ser que en el caso concreto haya resultado beneficioso para la persona o que se cobre o no se cobre por suministrar ese tipo de tratamiento. A la norma no le interesa o no, por lo menos no pone que el fin sea oneroso o gratuito. En cuanto a lo disvalioso del inciso tercero, se trata de un ilícito que se denomina abuso de título u autorización, denominado también préstamo de nombre, y el sujeto que presta su nombre a otro que no posee alguna de esas cosas tendientes a que despliegue alguno de los actos que menciona el inciso primero. O sea, ¿quién le presta? El sujeto que es profesional le presta a una persona que no tiene la habilitación y no tiene el título para realizar esa actividad. Bien, entonces acá hay por lo menos la participación de dos personas. La persona que tiene efectivamente título y habilitación y la persona que aprovecha ese título y esa habilitación y él mismo no lo tiene para realizar esa práctica. Bien, es una intervención dolosa de por lo menos dos personas. Si no fuere una intervención dolosa de dos personas, estaríamos en alguno de los otros dos incisos anteriormente desarrollados. Bien, hasta acá la bolilla. Muchas gracias por la participación. Hasta la próxima. Nos vemos.